Más noticias, más opiniones. Tú escuchas Panamá Hoy con Gisela Arévalo, Ángel Valdés y Enrique Arosemena. Entrevista de actualidad, Panamá Hoy. Bien, 7:08 de la mañana. Vamos a continuar con más información aquí en Radio Panamá y nos acompaña a esta hora Adolfo Fábrega, él es expresidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá. Buenos días, ingeniero. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, la verdad que todavía soy presidente hasta el 15 de mayo. Sí, es que vimos Buenos días a esa todos. lección el día de anoche. Así es que, bueno, bienvenido a Radio Panamá. Usted fue el encargado, señor Adolfo, de entregar esa agenda país a los candidatos presidenciales. ¿Qué es lo que continúa después de esto y cuál es esa revisión e inspección que ustedes van a tener con cada uno de los candidatos? Sí, en efecto, esta semana, después de muchos meses de trabajo, prácticamente que desde mediados del año 2023 hemos estado trabajando diversos foros para lograr el documento de Agenda País, que fue un documento que se formuló y que se entregó esta semana a cada uno de los candidatos. El documento incluye una serie de recomendaciones de la Cámara de Comercio para incluir en los diversos planes de trabajo o más bien para ser ejecutados por parte de la próxima administración. Además de eso, pues una serie de metas e indicadores para cada uno de estos, digamos, de estas recomendaciones. Entonces, el documento está basado en los ejes temáticos que definimos como prioritarios desde el inicio de este programa Agenda País, siendo número uno el de educación. Tenemos un eje temático en el documento de salud y bienestar, un eje temático de institucionalidad, un eje temático dedicado a agua por la importancia que tiene y sostenibilidad, así como uno de empleo y emprendimiento. Y por último, dado lo que sucedió en el año 2023, en noviembre y octubre, decidimos incluir también un eje temático dedicado a desarrollo social. Entonces, estas son las divisiones del documento y en cada uno de estos ejes existe una serie de recomendaciones concretas y accionables de forma granular para cada uno de ellos y sus respectivas metas e indicadores. Ahora, estos ejes temáticos que usted menciona, ¿están ligados a esas propuestas de campaña de los candidatos presidenciales? No, del todo. Están totalmente ligados a los foros de expertos que nosotros tuvimos en la Cámara de Comercio. Es importante resaltar el hecho de que nosotros hicimos este trabajo de la mano con el PNUD y de la mano con diversos actores de diversos sectores, no necesariamente miembros de la Cámara de Comercio ni de su junta directiva, por supuesto. Entonces, es un compendio de insumos de diversos sectores, de diversos personajes, con diversas ópticas, y lo que buscábamos era tener una visual bastante, digamos, consolidada de lo que buscamos recomendar. Es importante lo que mencionas, esto no viene basado en ningún plan de gobierno actual de algunos de los candidatos, esto es puramente basado en específicamente lo que la Cámara considera como su recomendación. Claro, reformulo la pregunta, señor Fábrega. Estos de las propuestas que han presentado algunos candidatos presidenciales, ¿llevan o tienen ese enfoque que ustedes esperan con esta agenda país que presentaron? Bueno, realmente no al nivel tan aterrizado y concreto como nos gustaría. El documento de Agenda País son propuestas bastante accionables. Entonces, sí tenemos, por supuesto, algo de acuerdo en algunas de las propuestas un poco más a alto nivel que han hecho los candidatos, porque se ha hablado de, bueno, tenemos que hacer algo con el agua, tenemos que hacer algo con la basura, tenemos que hacer algo con el programa IBM de la Caja del Seguro Social. Pero el documento de Agenda País es bastante más accionable en términos, digamos, mucho más granulares sobre lo que se tiene que hacer. Por ejemplo, en materia de educación, yo siempre resalto uno de los que yo considero sumamente importantes en educación, que es el lograr que el 100% de las escuelas públicas panameñas tengan acceso a Internet, de manera que no haya una desventaja entre aquellos estudiantes que se gradúan de escuelas que nunca tuvieron acceso a Internet.
Ese tipo de cosas mucho más accionables que puede que algunos candidatos lo hayan mencionado, lo tengan en sus planes de trabajo. Yo realmente no me sé de memoria los planes de trabajo de todos los candidatos. Puede que sí tengamos algunas cosas en común, espero que sea el caso, pero lo que buscamos es que ahora, posterior a la entrega de Agenda País, sí tengamos muchísimas más cosas en común en los planes de gobierno. Hablando de propuestas, señor Fábrega, hay algunos candidatos que están prometiendo, obviamente, más empleo. Más empleo, a veces hay hasta 500.000 empleos están ofreciendo. ¿Esto se puede en la realidad actual económica que vive en nuestro país? Mira, la generación de empleo no es sencilla, no es fácil. En efecto, hay varios candidatos que están proponiendo eso y yo espero que lo puedan lograr, es lo que el país necesita. Pero justamente ese es uno de los ejemplos donde es muy fácil decir yo voy a generar X cantidad de empleos. Lo importante es saber, bueno, cómo lo vas a generar. Y justamente nosotros en la Cámara hemos mencionado una serie de opciones, por ejemplo, en el campo de la logística. Hay muchos proyectos que todavía se pueden ejecutar. Ya recientemente se aprobó la ley del canal seco, o más bien, digamos, en gabinete se aprobó. Ese tipo de proyectos son fundamentales para la generación de empleo. Asimismo, pues hay diversas industrias que tienen mucho potencial para la generación de empleo. Ni hablar de todo lo que se puede hacer con las APPs, que todavía realmente Panamá no le ha sacado provecho a las APPs. Y eso es mucho potencial de generación de empleo. Entonces tienes la ventaja de que generas las plazas de trabajo. Adicionalmente, entonces generas productividad a lo largo Claro. del país, dinamizas la economía y no necesariamente está el gobierno solo ejecutando con un presupuesto propio y sin generar potencialmente ingresos. Entonces, esas son algunas de las vías y lo importante es en el tiempo que queda previo a las elecciones escuchar de esa forma mucho más aterrizada. Verdaderamente cómo se van a ejecutar y en qué tiempo todas estas propuestas un poco más alto nivel que tienen muchos candidatos. Claro, iniciando el mes o este mes de marzo, el Foro Monetario Internacional hizo una recomendación a Panamá sobre el aumento de los impuestos. ¿Ustedes como empresa privada han analizado este tema? ¿Lo han hablado? ¿Qué piensan al respecto? Sí, nosotros hemos estado más enfocados en el manejo del presupuesto y en el gasto público. Sin embargo, también nos hemos reunido en diversas ocasiones con la DGI porque hay formas de aumentar la recaudación, no necesariamente aumentando impuestos. Yo creo que hay mucha tela que cortar todavía en el gasto público antes de entrar de lleno en el debate de aumento de impuestos, Mm. pero hay muchas fuentes de generación de impuestos. Por ejemplo, algo que nosotros siempre hemos estado en conversa con la Dirección General de Ingresos es los impuestos a los servicios electrónicos, los servicios que se dan por vía de Internet. Por ejemplo, muchas empresas contratan servicios a empresas internacionales que se pagan vía Internet. Esas cosas no pagan impuestos. En temas de importaciones, hemos estado trabajando muy bien con la Dirección de Aduanas, pero ahí todavía hay muchísima capacidad de recaudación de impuestos bajo lo que hoy día establece la ley. Entonces se puede mejorar bastante la recaudación sin necesariamente aumentarle al consumidor panameño o al ciudadano en común, ¿no? Esa es nuestra posición. Claro, en los últimos, después de la pandemia, nuestro país ha sido duramente afectado con el tema de los cierres de calle, los cierres de vía. Nuevamente está el Sindicato Único de Trabajadores por la situación que vive en este momento, dando a conocer que próximamente van a estar realizando estas marchas y estos cierres indefinidos. ¿Cuál sería la posición y cuál es el daño que le provoca a la economía del país este tipo de situaciones? No, nosotros estamos en rotundo y completo rechazo ante ese tipo de cierres de calles. Nos parece que el daño que causa la economía local de la ciudad cuando se hacen esos cierres, ni hablar de cuando se hace un cierre en la Interamericana, que es un daño económico a nivel nacional. este, la verdad es que ya no se puede, ya no se aguanta más. La economía panameña no está en una situación ahora mismo que se puede dar el lujo de cerrar una serie de comercios simplemente porque la gente no puede llegar a trabajar. Entonces, no estamos en esa posición. Sobre todo el hecho de que la causa de esos cierres en este momento es una situación muy particular de aquellos que están cerrando las calles. No es una situación ni que el ciudadano común tiene la culpa, ni que el ciudadano en común lo puede solucionar. Entonces, estamos
siendo directamente afectados como terceros dentro de toda esta película. Y digo estamos porque incluso yo me ha tocado una serie de situaciones en estos cierres que me complican mi llegada al trabajo, al igual que muchísimos panameños que me lo reportan, personas que tienen citas médicas y ni hablar de los estudiantes que muchos de ellos están llegando tarde a las escuelas porque no pueden transitar. La libertad de movilidad en Panamá es constitucional, entonces no podemos tener esos cierres de calles y vuelvo y repito, mucho menos por un tema que es muy particular de quienes están cerrando las calles. Esto no tiene nada que ver con los ciudadanos que son los afectados en este momento. Es un tema de unas cuentas bancarias, eso es lo que entiendo que están alegando, y qué culpa tenemos los ciudadanos de eso, ¿no? Desde el último cierre de calle que hubo en nuestro país el año pasado, nos hemos ido recuperando, hablo en materia económica obviamente y también en materia de generación de empleos. Muy lento, la recuperación ha estado bastante lenta e incluso los números que nos arrojan en lo que va el mes de marzo de algunas empresas miembros de la Cámara que me han comunicado que las ventas están sumamente lentas. Realmente no sabemos si es un tema de prevención de las elecciones o si es un tema de todavía recuperación económica. Lo que sí sabemos es que los números del 2023 se vieron drásticamente afectados. Si bien tuvimos un buen diciembre, que fue algo de repunte, el impacto que tuvo octubre y noviembre fue funesto para la economía local, principalmente para industrias como comercio al por menor, industrias, turismo ni hablar. O sea, turismo ya es una industria que está totalmente afectada por todo lo que ha sucedido desde el 2020 y octubre y noviembre la terminaron de afectar. Entonces, son industrias que tienen una afectación drástica y sobre todo, por ejemplo, en el caso del turismo, es de las que más potencial tienen de generación de empleo. Entonces, esto es la epítome de dispararse en el pie con estos cierres de calles y el hecho de que todavía continúen es la verdad que lamentable, muy desafortunado y esperemos que aquellos que estén cerrando las calles entiendan el impacto que están haciendo a todos los panameños. Claro. ¿Cuáles serían esas industrias que han podido mantenerse y que en este momento están, como quien dice, de primeras sosteniendo esta economía panameña? Bueno, mira, devuelvo y repito, la logística, por suerte se ha mantenido bastante estable, tiene mucho potencial, pero incluso desde el 2020 no es que tuvo una caída muy drástica. El sector de la construcción ha tenido afectaciones, pero de todas maneras sigue representando una participación muy importante del Producto Interno Bruto del país. Y tenemos entonces las exportaciones que también siempre se han mantenido. Panamá no es un país exportador, pero algo nos genera a nuestro Producto Interno Bruto. El comercio al por menor, entonces, como mencioné, se vio muy afectado, tuvo un repunte en diciembre, a principios de este año tuvo una, digamos, una buena producción, pero vuelvo y repito, ahora en marzo ya me están reportando de algo de situaciones de reversa. Entonces, al final, esas son las industrias que mueven la economía nacional, el comercio al por menor, la construcción, la logística, etcétera. Entonces, son las cosas que no podemos permitir que estén dándose de baja o que estén en una tendencia a la baja, porque sí tiene afectación directa en la generación de empleos. Hablemos un poco de política, señor Fábrega. Inició este tema del proselitismo político, se están llevando las campañas, hay una situación específica con el partido realizando metas. Primero se inhabilitó al expresidente Ricardo Martinelli, ahora hay un proceso en la Corte contra el señor José Raúl Mulino, que es el actual candidato de Realizando Metas y el partido Alianza. ¿Ustedes cómo están viendo, analizando esta situación que está ocurriendo, por lo menos en materia electoral? Sí, en efecto, estuvimos muy preocupados con esa situación por el hecho de que estamos a menos de 50 días de las elecciones y consideramos que un proceso acelerado que se tuviese que dar en este momento, dado los tiempos que quedan para inhabilitar al candidato Mulino, sería muy desafortunado por el hecho de que, y esto no es, la Cámara tiene ningún tipo de inclinación hacia ninguno de los candidatos. Nosotros lo único que podemos hacer es validar sus propuestas y determinar si son buenas o malas a nivel puntual. Sin embargo, a nivel general no tenemos ninguna inclinación. Nuestra inclinación es puramente en el fortalecimiento de la democracia, que es uno de los pilares de nuestro país. Entonces, hay que fortalecer la democracia y no podemos tener algo que se pueda considerar como un atentado a la democracia y un fallo acelerado en la Corte
pudiese ser percibido como una movida puramente política. Dado los tiempos que quedan, un movimiento acelerado ahí sería funesto para la democracia, y por eso es que nosotros sí vemos esa situación con mucha preocupación, pero a la vez con mucho optimismo de que la Corte Suprema de Justicia ha demostrado ser objetiva, y estamos, como siempre, empujando al Estado de Derecho y a los debidos procesos de justicia, que son también el pilar de este país, la ley y el orden que nos va a llevar a ser un país de referencia como debemos ser. Claro. Como Cámara de Comercio, ¿qué esperan ustedes de estas elecciones 2024? Bueno, algunas cosas muy importantes. Primero, que la contienda se lleve con respeto, con principios y con valores, como mencioné. Queda poco tiempo y esperamos que los candidatos todos se comporten a la altura y sepan llevar adelante una contienda, que sea de referencia. Pero adicional a eso, sobre todo, lo que nosotros buscamos es que el panameño, independiente de la selección que haga, independiente del voto que haga en la urna, lo haga de forma informada. Que el panameño se tome el tiempo de entender las propuestas, de leer sobre sus candidatos, de entender las hojas de vida, de saber discernir sobre el histórico de cada uno de esos candidatos, cuáles de ellos tienen el mejor potencial para llevar adelante el país. Entonces, lo único que buscamos es respeto, principios y valores dentro de la contienda electoral, y sobre todo que el panameño vote de forma informada para que tengamos la certeza de haber escogido el mejor candidato posible. Bien, muchísimas gracias a Adolfo Fábrega, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, por acompañarnos el día de hoy. Que tenga excelente día. Saludos. Muchas gracias y buenos días.